Vamos a hacer ahora un ejercicio bastante interesante de afinidad, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, tenemos un rectángulo, tenemos un eje y no me dan más datos, solamente un rectángulo y el eje. Vamos a leer y veremos que dice convertir el siguiente rectángulo en un cuadrado afín. Recordemos que estamos en el tema de homología y afinidad, que eso no son ni más ni menos que transformaciones geométricas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a transformar la siguiente figura de tal manera que se convierta en un cuadrado. Para eso, vamos a hacer un pequeño esquemita y observar cómo sería un cuadrado, definiendo un par de características que van a ser clave para poder realizar este ejercicio. En realidad, un cuadrado y un rectángulo se parecen mucho. Una de las diferencias más importantes van a ser las siguientes. Cuando yo haga las diagonales de un cuadrado, observaré cómo cortan entre sí de manera perpendicular en un cuadrado. Y eso es lo que no sucede nunca en un rectángulo, ¿de acuerdo? Yo en realidad voy a utilizar esta recta y esta recta para que estas dos rectas, las afines a estas dos diagonales del rectángulo, sean perpendiculares entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, hay un punto que destaca sobre todos los demás como importante, que va a ser ese punto de corte entre esas dos diagonales. ¿De acuerdo? Aquí tenemos ya definido el punto O. Y necesito, por lo tanto, hallar O' en la parte del eje. Es lo que nosotros tenemos que hallar. El ejercicio, la dificultad de este ejercicio consiste en definir la dirección de afinidad y además de definir la dirección de afinidad, es decir, a qué distancia del eje estarán los puntos afines, por ejemplo el punto O. Vamos a centrarnos en el punto O. Otra de las cosas que comparten, una de las cosas que sí es común, que van a ser que lo que son los lados van a ser perpendiculares tanto en el rectángulo como en el cuadrado. Entonces, si yo voy a ir a conseguir donde está el punto O afín, voy a trazar una recta que sea, atención, paralela tanto a los lados menores y otra recta que sea paralela a los lados mayores. Siendo estas dos paralelas a los lados mayores y menores, entonces lo que me interesaría sería conservar esa perpendicularidad. Voy a hacer un punto en común en el que la perpendicularidad de estas dos rectas auxiliares se conserve y la perpendicularidad de estas dos diagonales se genere de nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, para eso voy a utilizar el arco capaz. Un arco capaz combinado. Va a ser de la siguiente manera. Yo voy a hacer en primer lugar la prolongación de las diagonales hacia el eje. Si nos damos cuenta, la prolongación de esta diagonal y la prolongación de esta diagonal, ¿vale?, sobre el eje van a definir una medida determinada, es decir, un segmento. A este segmento le hallo la mediatriz. Hallo la mediatriz de este segmento. ¿De acuerdo? Del segmento marcado entre la prolongación de la diagonal más vertical y la prolongación de la diagonal más inclinada. Y una vez que hago la mediatriz, realizo un arco capaz de 90 grados, es decir, centro en M y hago el siguiente arco capaz. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Voy a hacer exactamente lo mismo con la prolongación de esta recta auxiliar que pasa por el punto O y que es paralela a los lados mayores, y la prolongación de esta recta auxiliar que pasa por el punto O y es paralela a los lados menores. Definen, por lo tanto, una medida, es decir, un segmento.
a ese segmento le hallo la mediatriz. A este segmento le hallo la mediatriz. Y una vez que tengo la mediatriz, centro en M. Y con distancia a cualquiera de estas prolongaciones, realizo el siguiente arco capaz. ¿De acuerdo? Bien. Sendos arcos capaces se cortan en este punto que tenemos aquí. Pues bien, este punto va a ser el punto en el común en el que esta recta, es decir, estas dos rectas conserven su perpendicularidad y estas dos diagonales se conviertan en perpendiculares. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Desde este punto trazo, es decir, lo que voy a hacer es marcar aquí mi O'. Tenemos aquí el centro de mi rectángulo O y el centro de mi figura afín O', que será el centro de un cuadrado. Pues bien, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a centrarme en las diagonales para conseguir estos vértices, que por cierto, desde cada uno de los vértices puedo trazar direcciones afines paralelas a esta que acabo de crear aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta dirección, esta que tengo aquí y finalmente las dos de abajo con esta y con esta, ¿de acuerdo? Bien. Desde cada uno de los vértices he trazado una serie de direcciones, o sea, unas de rectas paralelas entre sí. Es unas de rectas paralelas entre sí que van a definirme esos puntos de vértice. Pues bien, vamos a atender ahora al punto A y al punto B, ¿de acuerdo? A y B. Este punto, al unirlo con O', es decir, prolongación de AB sobre el eje, este punto, al unirlo con O', que está aquí, deberá cortar tanto a la alineación de B en este punto como a la alineación de A en este otro punto. ¿De acuerdo? Y voy a hacer lo mismo con la prolongación C de esta recta diagonal. La prolongo hasta el eje, ya estaba prolongada, y lo voy a alinear con O. ¿De acuerdo? Lo alineo con O y aquí ya resulta que la diagonal CD será perpendicular a la diagonal A'B'. ¿De acuerdo? C'B', C'D'. Entonces cortarán muy cerca del eje, aquí, a la recta desde D paralela a la dirección de afinidad, en este punto, y finalmente también a C, que cortará pues también muy cerca en este punto. Entonces lo que voy a hacer será unir A' con lo que va a ser C' en este punto, C' con B', ¿vale? Es decir, C con B' y B' con D', ¿vale? Este punto era D'. Ya tengo el cuadrado afín, ¿de acuerdo?, del rectángulo dado.